A continuación resolveremos el siguiente ejemplo de balance de reacciones de óxido-reducción por el método del ion-electrón. El ejemplo dice lo siguiente: se hace pasar ácido sulfhídrico por una solución de dicromato de potasio acidulada con ácido sulfúrico, precipitando azufre libre. El cromo en medio ácido pasa de cromo más 6 a cromo más 3. La ecuación indicada es la siguiente. Tenemos entonces el dicromato de potasio, el ácido sulfúrico y el ácido sulfhídrico, y obtenemos los siguientes productos. En un video anterior se resolvió el presente ejercicio por el método de oxidación-reducción. En este emplearemos el método del ion-electrón, el cual considera dos semirreacciones. Para aplicar el método del ion-electrón, primero debemos indicar el número o estados de oxidación de los átomos que cambian. Representamos entonces del modo siguiente dichos átomos. Encontramos que los átomos que cambian son el cromo y el azufre. El cromo pasa de un estado de oxidación más 6 a más 3, por lo que decimos que gana 3 electrones por átomo, y como tenemos 2 átomos de cromo, gana entonces 6 electrones por molécula. Para el caso del azufre, tenemos que se pasa de un estado de oxidación menos 2 a 0. Por lo tanto, decimos que pierde 2 electrones por átomo, y como tenemos un solo átomo de azufre, decimos que pierde 2 electrones por molécula. Para aplicar entonces el método del ion-electrón para balancear esta ecuación química, primero entonces debemos identificar las semirreacciones que tienen lugar en la presente ecuación química dada. El átomo que gana electrones se reduce, por lo que para el caso del cromo tenemos Cr2O7 que pasa a cromo 2 desde un estado de oxidación de más 6 a más 3. Indicamos también el estado de oxidación del oxígeno. Decimos entonces que esta primera semirreacción es la semirreacción de reducción. La segunda semirreacción corresponde entonces al cambio en el estado de oxidación del azufre, el cual pasa desde un estado de oxidación de menos 2 a 0, y decimos que esa es la semirreacción de oxidación. Luego de identificar esas semirreacciones, pasamos entonces a balancearlas por el método del balance por tanteo. Recordemos que el método del balanceo por tanteo, aplicado al caso en que empleamos el método del ion-electrón para balancear reacciones de oxidorreducción, nos dice que empecemos balanceando metales y no metales. En este caso tenemos al cromo como el metal y al azufre como el no metal. Podemos observar que no es necesario balancearlos, ya que se encuentran balanceados porque tenemos el mismo número de átomos de cromo en los reactivos y en los productos, lo mismo que tenemos igual número de átomos de azufre en reactivos que en productos para las semirreacciones dadas. Vamos entonces al segundo paso. El segundo paso nos dice que debemos balancear el número de oxígenos tanto en la semirreacción de reducción como en la de oxidación. Observemos que solo tenemos átomos de oxígeno en la semirreacción de reducción. Tenemos 7 átomos de oxígeno en el lado de los reactivos. Debemos tener entonces igual número de átomos de oxígeno en los productos para la semirreacción de reducción. Por tanto, adicionamos 7 moléculas de agua que contienen 7 átomos de oxígeno. El tercer paso se refiere al balance de hidrógenos. Para ello, recordemos que debemos adicionar iones H+ para balancear dichos átomos. Tenemos en la semirreacción de reducción 14 átomos de hidrógeno proporcionados por las moléculas de agua. Por tanto, debemos tener en los reactivos igual número de átomos de hidrógeno que en los productos. Por lo tanto, en los reactivos adicionamos 14 iones H+. El cuarto paso nos dice que debemos balancear cargas adicionando electrones. Empecemos con la semirreacción de reducción.
Determinemos la carga en el lado de los reactivos. Tenemos más 6 por 2, que es la carga del cromo por el número de átomos de cromo, más la carga que proporciona el oxígeno, que es menos 2 por 7, más 1 por 14, que es la carga proporcionada por los iones H+, y esto nos da un valor de más 12, en tanto que en el lado de los productos tenemos una carga total de más 6. Por tanto, para la semirradiación de reducción debemos adicionar 6 electrones en el lado de los reactivos para balancear las cargas. Decimos entonces más 6 electrones. Para la semirradiación de oxidación tenemos 2 cargas negativas en el lado de los reactivos y una carga neutra en el lado de los productos. Por tanto, debemos adicionar 2 electrones en el lado de los productos para igualar las cargas en ambos lados. El quinto paso nos dice que debemos igualar los electrones tanto en la semirradiación de reducción como en la semirradiación de oxidación. Por tanto, debemos multiplicar por 2 la semirradiación de reducción, con lo que obtendríamos 12 electrones en el lado de los reactivos, y debemos multiplicar entonces por 6 la semirradiación de oxidación, con lo que obtendríamos 12 electrones en el lado de los productos. Luego estas dos semirradiaciones las sumamos y obtendremos una radiación total, la cual es la siguiente. Tenemos entonces la siguiente ecuación obtenida, en la cual cancelamos los electrones, que son 12 a ambos lados, y obtenemos finalmente la siguiente. En esta ecuación finalmente obtenida vamos a relacionar las especies presentes con los compuestos de la ecuación original. Tenemos entonces que Cr2O7 se relaciona entonces con el K2Cr2O7, el 6S2- se relaciona con el H2S, el Cr2 más 3 se relaciona con el Cr2SO4-3, las moléculas de agua se relacionan consigo mismas, el azufre en su estado natural consigo mismo. Podemos observar también que el KHCO4 actúa entonces como una especie expectante, o que no presenta cambios en su estado de oxidación. Podemos observar que no tiene su correspondiente en la ecuación obtenida luego de sumar las dos semirradiaciones. Tenemos entonces la siguiente ecuación. En esta ecuación observamos que, además de haber relacionado las especies químicas con los compuestos anteriores, adicionamos también el compuesto expectante, es decir, el que no sufrió cambio en su estado de oxidación, el KHCO4. Podemos observar que tenemos 4 átomos de potasio en los reactivos y debemos tener igual cantidad en los productos. Por tanto, asignamos el coeficiente 4 al KHSO4, que es donde se encuentra el potasio. Tenemos además que balancear el número de átomos de hidrógeno tanto en reactivos como en productos. Para ello contabilicemos el número de átomos de hidrógeno en los reactivos, que serían 2 más 12 igual a 14 átomos de hidrógeno en los reactivos, y en los productos tenemos 14 por 2, 28, más 4 igual a 32 átomos de hidrógeno en los productos. Pero tenemos de la ecuación obtenida al sumar las dos semirradiaciones 28 átomos de hidrógeno en los reactivos. Es decir que
Debemos igualar esa cantidad a el número de átomos de hidrógeno en los productos. Tenemos entonces 32 menos 28, que nos da un valor de 4, y podemos observar que esos 4 hidrógenos, esa diferencia, se considera al asignar un valor al coeficiente del ácido sulfúrico de 10. Si asignamos un coeficiente de 10 al ácido sulfúrico, obtenemos entonces ahora un valor total en el número de átomos de hidrógeno en los reactivos de 20 más 12 igual a 32 hidrógenos. Hemos omitido el considerar el conteo de otros átomos, como por ejemplo el cromo, porque ya se encuentran balanceados. Lo mismo que el número de átomos de azufre, que en cada lado de la ecuación química es de 16 átomos de azufre. Ahora observemos que la ecuación obtenida hasta el momento presenta coeficientes que son divisibles entre 2. Por tanto, vamos a simplificar dividiendo entre 2 a ambos lados de la ecuación química y obtenemos finalmente la ecuación química balanceada siguiente, la cual es la ecuación finalmente obtenida y se corresponde con la que obtuvimos empleando el método del balance por óxido-reducción. Hemos resuelto entonces el presente ejemplo sobre balance de reacciones de óxido-reducción por el método del ion electrón.